El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el 6º mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que celebramos de la fiesta de la Inmaculada Concepción, no solamente es una ocasión de alegría para la Iglesia Universal, sino de una manera muy particular para nuestra Arquidiócesis de Cuenca, que nuestra catedral es consagrada a la Inmaculada Concepción. De hecho, hoy están celebrando allí el obispo, la mayor parte de sacerdotes y el pueblo también estarán reunidos en la catedral. Yo salgo de aquí volando para allá después. Bueno, no volando, corriendo, todavía no aprendo a volar. Porque es la fiesta de esa mujer que engendra el mensaje de salvación y la promesa de salvación que el mismo Dios hiciera inmediatamente cuando el hombre había caído en el pecado. En la teología reconocemos a María como aquella que será la originaria de la estirpe que entra en conflicto con el mal y el pecado, como nos decía la primera lectura. Pongo enemistad entre tu linaje, el de la víbora, el del mal, el del pecado, el del demonio, y el linaje de esta mujer, que aunque el mal sea capaz de dañar y lastimar, mordiéndole solamente el talón, ella le pisará la cabeza, es decir, le aniquilará, porque contra Dios no hay pecado que se pueda. Entonces, realmente es una fiesta muy grande. Yo no quiero explicar, pudiera hacerlo como a veces se nos puede ocurrir a los sacerdotes, los temas del dogma. No me interesa. Si ustedes quieren leerlo eso, hay suficiente literatura en la red de libros serios, de páginas serias de la Iglesia, para que ustedes puedan profundizar. A mí, como siempre, me interesa explicar un poquito más esto para la vida, para que nosotros aterricemos esta palabra, esta fiesta para nosotros. Porque nos puede pasar lo siguiente, creo yo, si es que no hago esto, que nosotros pensemos, ¿no es cierto?, que claro, como María fue preservada de todo pecado, aún antes de su nacimiento, por eso es la Inmaculada Concepción, concebida sin pecado, y después concibe antes, durante y después del parto también sin pecado, porque Dios la preservó en todos estos momentos de su vida del pecado. Se nos puede ocurrir a nosotros la ligereza de decir: eso no es para nosotros.
O sea, si María ya fue el mismo Dios el que hasta cierto punto le puso en la burbuja de su amor para que ningún pecado le dañe, y nosotros no tenemos esperanza porque nosotros ya desde nuestra familia, desde nuestros antepasados, nosotros mismos siempre estamos en contacto con el pecado y muchas veces le abrimos nuestro corazón y nuestra vida al pecado. Entonces eso es como darnos por derrotados antes de haber empezado la lucha. Me rindo porque el pecado va a poder más a mí. María no, porque a ella le preservaron. Yo quiero aquí hacer notar dos cosas. El texto primero que se leyera hoy día en el libro del Génesis y el texto de San Lucas son dos textos que deben enseñarnos a nosotros, aunque se vean paralelamente, pero deben enseñarnos cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Van a ver, no es que María, así también como Jesús, simple y llanamente ya vinieron sin deseo de pecado, sin la posibilidad de pecado, sin la tentación. No, al contrario, ellos como nosotros tenían la misma inclinación de Adán y Eva, que representan a los primeros padres de toda la humanidad, a los que salieron de la tierra, y a esa madre de toda la humanidad, a esas mujeres que poblaron la tierra. Y ellos, los dos, tuvieron la misma inclinación, para mi modo de ver, que también tenemos nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Y se los decía a los chicos hoy de un colegio que pude compartir la celebración en la mañana. Les decía, la diferencia está en la decisión que cada uno tomó y tomamos frente a la invitación que Dios nos hace. ¿Por qué digo esto? Porque nos pasa lo que le pasa a Adán, lo que le pasa a Eva, cuando se trata de asumir nuestras propias responsabilidades y nuestras propias culpas. Muchas veces es más fácil echarle la culpa a Dios, es más fácil echarle la culpa al otro, a mi destino, a mi suerte, aunque sea a los astros. Tenemos esa concepción tan tonta de estar predeterminados al bien o al mal, y eso es peligroso. No, lo que nos pasa en la vida en gran parte es culpa de nuestras decisiones propias o de aquellos que tuvieron que ver con mi vida. Por eso es que es tan importante lo que dejamos a los demás. Si Adán y Eva hubieran sabido ser como María, decir sí al plan de Dios, sí a su proyecto, que aunque no lo entendía, lo aceptaba, otro fuera el cantar. Pero el pecado original está precisamente eso, porque los hombres, el mal o el bien que hacemos, vamos dejando a los demás con la posibilidad de construirse si es que deciden por Dios, o de destruirse si se alejan de su palabra. Así es que, ¿qué hacen Adán y Eva? Han pecado, han comido el fruto del árbol del bien y del mal. Y cuando Dios viene, porque se encontraban cara a cara con Él, dice que al atardecer de cada día miraban el rostro de Dios. ¿Qué significa eso? Que estaban en un contacto profundo con Dios. Pero cuando llega la tarde de ese día fatídico, que es narrado poéticamente por el texto del Génesis, ya no asoman los hijos a mirar el rostro del padre, están escondidos, avergonzados. Los papás saben de memoria cuando encuentran así a los hijos, ¿no? ¿Qué le pasa que no sale el Jorgito? A ver, algo habrá hecho, ¿no es cierto? O la Vale, ¿no es cierto, Vale? Ya no dan la cara, no miramos. Si hasta una mascota cuando hace alguna gracia dentro de la casa se esconde. El hombre con más razón, desnudo frente a la presencia de Dios, porque nosotros podemos cubrirnos de maquillajes, de apariencias, de joyas, de cargos, de títulos, de felicidad falsa, pero ante Dios estamos desnudos porque nos conoce profundamente, no le podemos engañar. Y entonces, claro, ¿dónde están?, pregunta el padre, y Adán les responde con vergüenza: nos escondimos porque estábamos desnudos. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? Porque tú mismo elegiste el árbol del bien y del mal, comerlo, considerarte el Dios de tu vida y equivocarte tanto. ¿Y qué hace Adán? Dice: sí, Señor,
me equivoqué, perdóname, ayúdame a levantarme, no quiero hacer, no, para nada. Ahí va lo que digo, y nos puede pasar eso a nosotros hoy frente a este dogma. Yo no, Señor, la mujer que me diste por compañera, ella fue la débil, la frágil, que comió y me dio de comer a mí también. ¿Por qué hiciste eso? Y Eva dice, la serpiente, Señor. La falta de responsabilidad. Desde siempre el hombre es así. Equivocamos nuestros pasos, equivocamos nuestras decisiones, erramos en nuestras acciones y queremos echar culpas y buscar justificativos. Tenemos que aprender a asumir la responsabilidad de nuestras acciones, porque solo asumiéndolas podemos alejarnos del mal que hemos hecho. Y esa parte nos hace mucha falta a todos, en el ambiente personal, en el ambiente familiar, en el ambiente de iglesia, en el ambiente social, político, económico, nos hace falta esto. ¿Qué falta le hace esa humildad del hombre? María no, en cambio. María reconoce, yo soy la sierva del Señor. ¿Cómo puede ser si yo no tengo relación con ningún varón? Yo no soy digna de esto, pero si tú me lo dices, que se haga en mí tu voluntad. Porque como la Anahuín, es decir, la pobre de Yahvé, confiaba en el Señor por encima de todo. Esa es la diferencia entre Adán y Eva, que nos representan a todos, y entre María y Jesús, el nuevo Adán, la nueva Eva, que saben decirle sí a los proyectos de Dios. Así es que no les echemos la culpa a Adán y a Eva, porque nos pasa igualito. ¿Por qué el hombre peca? Es que Adán y Eva pecaron. Nuestros padres fueron los culpables y después vamos a la descendencia. ¿Por qué eres así? Es que mis papás eran así, mis abuelos, es que no sé qué, es que mi marido, mi mujer, mis hijos, es que el cura de mi parroquia es mala gente, entonces yo no voy a misa y ya me alejé de Dios porque ese padre Marcelo es casi un demonio andando en bicicleta. Entonces, ¿para qué voy a ir si yo también me hago malo? Echamos la culpa. ¿Por qué? Es que no hay trabajo y por eso salgo a robar, salgo a matar. Eso es mentira. Me da risa esos argumentos bobos, vacíos, huecos de esas autoridades que tenemos que dicen eso. Cierto es que la pobreza limita, pero hay más pobres honestos que esos ricos que están gobernando a veces y que son deshonestos. Y mañana dice que celebramos el Día de la Anticorrupción, ¿cierto? Si sabían eso. Y verán quiénes van a celebrar. Bueno, ese no es el tema. Un día tan sagrado no lo quiero ensuciar con esos pensamientos siquiera. Oigan, asumamos nuestras decisiones, asumamos nuestras acciones, asumamos nuestras responsabilidades y abandonémonos en las manos de Dios. Esto ya nos da una pauta para pensar que lo que María logró, llevar en su seno al Hijo de Dios y ser ella la portadora de Dios para el mundo, la portadora de la alegría, porque primero ella recibió al Salvador en su vida y recibió la alegría de ser salvada en su vida. También entonces nosotros podemos hacerlo. María Santísima recibe el saludo más hermoso del ángel. Alégrate, llena de gracia. Alégrate, porque Dios produce alegría, el pecado produce vergüenza. Porque Dios produce el poder ser alabado por la grandeza de su decisión de optar por Dios. En cambio, el pecado es desnudez, es vergüenza, es miedo. Entendiendo así, la fiesta es esperanzadora, porque si María, la pobre, la fiel, la sierva, la esclava del Señor, fue capaz de llevar a Dios en su seno, quiere decir que nosotros también podemos hacerlo. Pero a partir de hoy, ¿qué va a decidir usted hacer en su vida? ¿Va a echar la culpa? ¿Va a decir mi marido es el culpable? ¿Mi mujer es la culpable? No, es que ella me sedujo y por eso yo le traicioné a mi mujer. Esa amiga que ella tiene me sedujo. Pobrecito, ingenuo. Me viene a la mente el sinvergüenza de 23 años que, hablando de una niña de 14, decía que le sedujo. Sí, serio lo que estoy diciendo. Somos así. Creo que hay otra cosa importante, aclarando esto de la fiesta, ¿no? Para que no pensemos que ya María
todo le vino gratis, porque ¿qué sentido tendría? No habría mérito en María y también en Jesús, porque Jesús también le tentó el demonio. Le planteó la posibilidad de elegir la riqueza, el poder, el prestigio, el placer, y él no lo hizo. Él eligió la palabra de Dios por encima de todo, que es lo mismo que nos toca a nosotros. Pero yo creo que hoy también esto nos enseña algo hermoso, siguiendo profundizando en esto. Cuando el ángel hace la propuesta a María, ella es libre de tomar o no la decisión, igual que usted y yo. ¿Qué significa actuar con libertad? Actuar con libertad, no somos libres al 100%. Tenemos una cantidad de límites, límites físicos, límites naturales, en fin. El límite de ser limitados, el límite de ser hombres. Pero en medio de ese límite sí podemos nosotros ser libres cuando hacemos actos de libertad. Y frente a cada acción, Dios nos hace la propuesta. Y a usted le toca decidir en libertad. Y actuar con libertad es actuar primero según la razón que Dios nos ha dado. A veces me preocupan también los cristianos. Ya, es que Diosito ha querido. No, es que Diosito me ha... No, es que tú decides las cosas. Tú. Entonces, cuando yo soy consciente de esa decisión, puedo cuestionar ciertas cosas también. ¿Esto es de Dios o es del diablo? ¿Lo puedo o no lo puedo? María, ¿qué dice? ¿Cómo puede ser esto posible? Yo no he tenido relación con ningún varón. Está razonando, porque Dios nos puso la pelotita, la cabecita, el cerebro, para pensar, pues. A diferencia del resto de seres, somos seres pensantes, racionales. No necesitas muchas veces ni siquiera estar profundizando en la Biblia, en la teología. La simple razón te enseña ciertas cosas. Si en tu vida te dedicas a despilfarrar lo que trabajas, si en tu vida te dedicas a gastar más de lo que ganas, a no ahorrar sino a endeudarte, es por razón tú puedes entender lo que te va a pasar. En un caso. Segundo, si en tu vida tú te dedicas a tener vicio tras vicio, lo más probable es que tú termines hundido en cualquiera de sus vicios. Eso es por simple razón, ¿no es cierto? Así de sencillo. Si me peleo con todo el mundo, ¿qué es lo más probable que me pase? Es juego de posibilidades nomás. Si yo hago daño a uno, a otro, lo más probable es que en algún momento alguien me haga daño a mí. Razón. Dios nos puso eso, si no hay que ser somos hijos de Dios y ese es un don que nos puso, actuar según la razón. Seamos racionales al actuar. Verán que todavía no me meto en el campo de la fe. Racionales, lógicos por hacer. Porque algunos, la simple razón te permite entender. Yo era pata brava, como decimos aquí en Cuenca, cuando andaba metido en mucho trabajo, en muchas cosas. Tontamente a veces uno corre en la vida tanto, ¿no? Esos tiempos que me conocieron ustedes allá en la parroquia Huambrito, ¿se acuerdan? Era una locura de velocidad y me acuerdo que alguna vez una religiosa muy sensatamente me dice: Padre Marcelo está yendo muy rápido, me dice. No, yo digo: Madrecita, tranquilo, Dios está con nosotros, vamos atrasados. Dice: sí, Padrecito, pero a más de 100 Diosito se baja. Me hizo reír y mermé la velocidad, ¿no? Por razón, o sea, por razón lógica, ¿no? O sea, sí, Diosito puede estar conmigo, pero a más de 100, o los frenos, u otro loco, o alguien que se cruce, o mis reacciones, eso es de razón. La madrecita lo ponía en son de chiste para hacerme reflexionar, y lo hizo. Gracias, María Esther. A propósito, ella es de las siervas de María. Dense cuenta, la razón. Otro elemento fundamental, nuestra voluntad. Si tú te reconoces hijo de Dios, María podía decir: no quiero, razonó, sabía las consecuencias de ser madre soltera, pero libremente se abandonó en las manos del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Nos encanta en ese plan de la voluntad que decíamos, como Adán, como Eva, echar la culpa al resto. Voy a decir una barbaridad, no sé si tenga mucho fundamento, no lo que voy a decir, pero bueno, me voy a pensar desde hoy día. El diablo no puede contra ti si tú no
te pones en las manos de Él. El grave problema es que nosotros mismos nos ofertamos ante Él. Con nuestra propia voluntad nos lanzamos. Me viene a la mente esta canción viejita. Yo con mi mano encendí este fuego en que ardo y quemo. Los viejos saben esa canción. Yo confeccioné el veneno con que la muerte me di. ¿No es cierto? Yo confeccioné el veneno. O sea, yo mismo tomé esas decisiones. Ahí los viejos nos acordamos ñaupa tiempos con esta canción, ¿no? Yo, a nadie acuso ni condeno. Yo mismo encendí el volcán, dice esa canción. Y alimento con afán este fuego en que ardo y quemo. No tiene nada que ver con la teología, pero tiene que ver con un ser humano que está diciendo, fue mi voluntad. Entonces, ya, ahora, ¿qué tal si decimos hoy día una cosa como María? Señor, fortalece mi voluntad. Fortalece mi voluntad. Si yo razono y me doy cuenta que las cosas están mal, puede medio mundo impulsarme, porque somos bien mandarinas. Porque mi amigo dice, porque papá me dice, porque mamá me dice, porque mi mujer me dice. Oye, lo que está mal, te diga quien te diga. Actúa libre con voluntad, es decir, con tu razón, con tu voluntad. Y para eso Dios nos da otra herramienta hermosa, que es la conciencia. Puedes pararte de cabeza queriendo hacer que lo bueno sea malo y lo malo bueno. Ahorita es noche, te guste o no te guste. Y no puedes hacer que brille el sol aquí, al menos al otro lado de la tierra, sí. No puedes. Si actúas según tu razón, tu voluntad, tu conciencia, habrás actuado libremente, como lo hizo María, como lo hizo Jesús, como lo hacen tantos hombres y mujeres que, teniendo las mismas posibilidades, saben decirle no al pecado y saben decirle sí a la voluntad de Dios. Y hay tantos como Adán y Eva que siguen prolongando infinitamente esa debilidad de su caída y le dicen sí al demonio, que se confunden, que siendo hijos de Dios no están contentos con lo que son y con lo que tienen, que viviendo en el paraíso y teniendo la dicha de mirar el rostro de Dios, de la felicidad, de la paz, de la tranquilidad, los renuncian por cosas pasajeras para sentirse desnudos y avergonzados después. Es cuestión de decisión. María, enséñanos que también nosotros podemos ser inmaculados si aceptamos a Dios en nuestra vida. María, enséñanos con humildad a decir, también soy el siervo del Señor, hágase en mí, en mi vida, en mi familia, lo que tú has dicho, aunque yo no entienda, y como me siento débil, sé que estás conmigo fortaleciéndome y que la Madre me protege y me cuida con su amor. Que el Señor les bendiga y que este día nos ayude a indicarnos que la meta no está aquí, que la meta es del cielo. El sacramento que recibimos, Señor Dios nuestro, repara en nosotros las heridas del pecado, del cual preservaste singularmente a María Virgen en su inmaculada concepción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que por la intercesión de nuestra Madre, el Señor los colme de bendiciones hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.